Bueno, por estas horas hay mucho para hablar, debatir, consensuar también, que seguramente es lo que está pasando en el Congreso. Y vamos a analizar el DNU del presidente Milei con la palabra de Pablo Gutiérrez Colantuono. Es abogado, es especialista en Derecho Administrativo. ¿Qué tal? Bienvenido, buen día, gracias por atendernos. ¿Cuáles son las primeras cuestiones que se pueden mencionar sobre este DNU conocido anoche, ¿no? Anoche fueron 30 de los artículos, en realidad son muchos más. ¿Qué se puede decir acerca de esto? Muy buenas tardes a esta altura y muchas gracias por el contacto. Puntualmente, a mí me gustaría primero hacer una descripción, luego ver el juicio de valor que cada quien podamos tener sobre esto, ¿no? Es un decreto de necesidad de urgencia que tiene aproximadamente unos 366 artículos y lleva 82 páginas esa extensión de ese decreto. El principio general en nuestro sistema constitucional es que el presidente de la Nación no tiene facultades para emitir normas de contenido legislativo. Esto le corresponde al Poder Legislativo. Excepcionalmente sí lo puede hacer. Ahora, se tienen que dar esas condiciones excepcionales, que las circunstancias hagan necesario no poder seguir el trámite habitual del Congreso de la Nación. El trámite habitual de presentar un proyecto de ley y que se discutan en ambas cámaras. Ese es el procedimiento normal y habitual que lleva adelante la Constitución respecto a las facultades que no posee o que posee el Poder Ejecutivo. En este caso, el presidente de la Nación dicta un decreto de necesidad de urgencia donde modifica o deroga un centenar de leyes. No es un tema puntual, sino que modifica más de 100 leyes que están vigentes o las deroga. La conclusión inmediata siguiente de esto, sabiendo que son distintas temáticas que ha tomado ese decreto de necesidad de urgencia, es que no nos encontramos ante un tema específico que demuestre una urgencia, una excepcionalidad tal que nos permita saltearnos el procedimiento habitual que es un proyecto de ley al Congreso de la Nación. Este es el primer punto que tenemos que tener claro, ¿no? Por decreto de necesidad de urgencia, el Poder Ejecutivo legisla, en este caso concreto, modificando y derogando más de un centenar de leyes y ese decreto tiene 366 artículos. La pregunta es, ¿estamos de acuerdo o no con las materias o las modificaciones que propone? Esa discusión, si me permitís, sí. No quisiera hablarla hoy, porque hoy el punto principal es la forma que se adoptó, si esa forma es constitucional o no. La respuesta es que en este decreto de 366 artículos, de 83 páginas, en concreto, este decreto de necesidad de urgencia no está permitido constitucionalmente que sea dictado con estos alcances por la Constitución argentina. Tenemos que tener claro, y ahí te cedo la palabra otra vez, que en el sistema de las democracias y los sistemas de los estados de derecho, en donde rige la ley y la Constitución, los poderes del Estado tienen limitadas habilitaciones constitucionales para hacer determinadas cosas, porque el principio general es el principio de las libertades, los derechos. Y las competencias públicas, es decir, lo que pueden hacer todos los poderes del Estado, necesitas una habilitación expresa constitucionalmente. Pues en este caso, el presidente de la Nación no está habilitado constitucionalmente para dictar este decreto que tiene esta cantidad de impacto sobre leyes y normas ya vigentes en el sistema constitucional argentino. Pablo, haciendo referencia a esto, ¿no? Lo de constitucional o inconstitucional. La herramienta legal es constitucional, pero tal vez la catarata y la batería de medidas lo hace inconstitucional porque lo que hace es tocar justamente temas tributarios, entre otros. ¿Es así? No únicamente porque toque temas tributarios puntualmente, por eso te comentaba el tema de no entrar todavía en el contenido, ¿no? La forma, lo que decías vos al principio, la forma es que está impactando, derogando, modificando leyes de diversa y muy variado contenido. Esto es lo que no puede hacer porque, como vos decías, el presidente de la Nación puede dictar decreto de necesidad y urgencia. La respuesta es sí.
Ahora, no los puede dictar bajo cualquier condición y con cualquier contenido. En este caso, es como si el presidente de la Nación estuviese dictando, por ejemplo, algo que no puede hacer, que es dictar una sentencia judicial. Para que lo pasemos a otro terreno. Para que lo tengamos, porque a mí lo que me interesa es que podamos compartirle a la audiencia, porque por ahí la audiencia está de acuerdo con algún contenido de las medidas que adopta el presidente de la Nación. Lo que les proponemos a la audiencia y nos debemos proponer es revisar un pasito atrás. Es si esta herramienta que utiliza el presidente de la Nación con esta finalidad está permitida o no por la Constitución. Claramente no está permitido, está prohibido tal cual el contenido de este DNU. ¿Cuál es la vía que hay que seguir? Un proyecto de ley, convocar a sesiones extraordinarias y someter gran parte, no sé si todo, porque capaz que alguna parte con un DNU muy específico sobre un tema muy específico puede dictar un DNU, pero el resto tiene que ir a la discusión a través de un proyecto de ley en el Senado presentado ante el Congreso de la Nación. Claro. Para darte otro ejemplo, el presidente de la Nación dictó por decreto de necesidad de urgencia, derogó hace unos días una ley que ponía un tope de 70 años de edad para ocupar el máximo escalón que vos podés ocupar como asesor, para asesorar jurídicamente a un gobierno. Eso se llama Procuración del Tesoro de la Nación. Una ley preveía que vos no podías ocupar ese cargo si tenías más de 70 años. La persona que propuso el actual presidente de la Nación tiene 76 años de edad. Dictó un decreto de necesidad de urgencia derogando esa ley que fijaba en 70 años la posibilidad de ser procurador del Tesoro de la Nación. No hay ninguna necesidad y no hay ninguna urgencia para el dictado de ese decreto. Digo, hay que ver cada uno de los decretos. Bien. Este decreto de necesidad de urgencia no dice cuándo empieza su vigencia, con lo cual genera que tengamos que aplicar una regla general que es el Código Civil y Comercial, en donde luego del 8º día comienza a tener vigencia este decreto de necesidad de urgencia. Bien. Y por cómo es el sistema constitucional argentino, hasta tanto ese decreto no se ha tratado por las cámaras o, llegado el caso, no se ha aprobado, rige plenamente y consolida lo que llamamos los derechos adquiridos durante todo el tiempo de vigencia. Ahora, Pablo, ¿esto qué implica? ¿Que ahora se habilite a la llegada de algún tipo de amparo, algunas cuestiones que tienen que ver justamente con el derecho para impedir este DNU? ¿O para declararlo anticonstitucional? Bueno, hay determinadas medidas procesales, es decir, podés instar distintas acciones judiciales de amparos y otras medidas judiciales también para impedir su vigencia, criticando la constitucionalidad de este decreto. Pero en mi opinión, lo he dicho más de una vez, esto no nos hace bien a la institucionalidad de la Argentina. Este continuo judicializar la política y politizar la justicia. Lo que hay que hacer es intentar hacer pedagogía en la institucionalidad de nuestro país, ¿no? Explicarle a la gente, compartirle a la gente, de decirle, mira, yo puedo estar o no de acuerdo con tal o cual medida, pero el envase de la medida hace al sistema democrático. Y este envase no es posible en las reglas que tiene el sistema constitucional argentino. ¿Hay herramientas para ocurrir ante la justicia? Sí las hay, pero se sigue con la escalada de judicializar la política o politizar a la justicia, un tema que da para mucho para hablar, pero no creo que sea el mejor remedio. Creo que el presidente de la Nación debería reflexionar sobre lo sucedido porque ha sido importante la oposición que ha levantado este decreto, insisto, no por las medidas en sí, que cada quien tenemos nuestra opinión, sino por la herramienta que eligió, que no está permitida con estos alcances de este decreto. Creo que tiene en su poder la posibilidad de llevar mayor pacificación y reflexión, que esto me parece sí que es una obligación para quienes ocupan altos cargos de gobierno en nuestro país, en las provincias y los municipios, y seguir una vía como es la de presentar un proyecto de ley y llamar a extraordinarias
en el Congreso de la Nación. Creo que la política debe solucionar los problemas en los mecanismos políticos institucionales respectivos. Y siempre se está a tiempo para reencauzar aquellos mecanismos que fueron equivocados. Pero sí hay que estar atentos, porque llama la atención que un presidente de la Nación haga esto de generarse como un pequeño régimen jurídico propio, dictado por él mismo, cuando esto es competencia, insisto, del Poder Legislativo en el sistema constitucional argentino. Bien. Pablo Gutiérrez Colantuono, muy amable, muchas gracias por su tiempo. A ustedes. Hasta luego.